Nada es casualidad, ni siquiera que estés viendo este vídeo. Hace muchísimos años me habían enseñado que el universo era algo prefijado, que teníamos un destino fijo y que poco o nada teníamos que hacer con ese destino, ¿no? Y que si estabas destinado, pues es lo que te tocaba. Pero descubrí también hace muchos años que nada más lejos de la realidad, que las cosas se pueden cambiar. Y descubrí un secreto, que es el tercer paso que explico aquí en mi primer libro de La voz de tu alma, que es la clave para poder crear la vida que deseas. Este vídeo no ha llegado a ti por casualidad, ha llegado por causalidad, por sincronicidad, por principio de causa y efecto, y sin duda ha llegado con un propósito muy claro. Mi intención es que este vídeo te ayude a entender esa pieza faltante que todavía no tenías para acabar de manifestar la vida de tus sueños. Siente que eres imparable, tu camino espera, sin dudas ve, tú tienes la llave de cada sueño por conquistar. Hola, almas imparables, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Espero que estés pasando un día espectacular, que estés brillando, creciendo, expandiéndote, llevando tu vida a un siguiente nivel. Vamos a seguir trabajando con todos los principios que enseño en la saga de La voz de tu alma. Este es el primer tomo, son 12 tomos en realidad. El último tomo, por cierto, no lo conocéis mucho, se llama La ciencia de los principios y aquí es donde explico todos, mira, todas estas páginas, hay como 500 páginas, son de experimentos científicos que demuestran todos los principios que enseño aquí en La voz de tu alma. O sea, que lo que os quiero decir es que estos principios son reales y funcionan. Si todavía no has empezado con la saga, empieza por lo menos por el principio. Los tienes en Amazon, en las mejores librerías. Y si quieres la saga completa de 12 tomos en tapa dura, los tienes en mi página web, que te voy a dejar aquí abajo el enlace. Te decía al principio de este vídeo que el tercer paso dentro de este primer tomo de La voz de tu alma para poder manifestar la vida que queremos es el paso clave que nos está faltando para poder lograr toda nuestra realidad. Cuando tú estudias el Padre Nuestro, se dice, hágase tu voluntad, así en el cielo como en la tierra. ¿Qué significa ese hágase tu voluntad? Y te voy a decir lo que descubrí de la ley de atracción, de los principios universales, de la manifestación de los deseos, de cómo atraer las cosas que queremos en nuestras vidas. Y este paso es probablemente lo que esté bloqueando toda la abundancia en tu vida, todo lo que tú quieres lograr en tu vida. Y puede ser que sea el tornillo que te hace falta darle la vuelta para que toda la pieza empiece a funcionar correctamente. Si estás entusiasmado por aprender esto que te voy a enseñar, entusiasmo, por cierto, significa con Dios en el corazón, déjame aquí abajo un comentario y di, Laín, soy un alma imparable. Pues como te decía, en la saga de La voz de tu alma te hablo de 3 pasos para la manifestación de un deseo. O 3 pasos por los que pasa una persona, un ser humano, antes de aprender pues que realmente somos como dioses creadores. ¿Y un dios para qué está hecho? Para crear. Y en la Biblia se nos dice que nosotros estamos hechos a imagen y semejanza del Creador. En el Evangelio de San Juan, Jesús le recrimina a sus discípulos diciéndole, ¿qué no os he dicho que sois dioses? ¿Qué no os he dicho que podéis crear? Platón, 500 años antes de Cristo, decía, sois dioses, pero lo habéis olvidado. Como te digo, la función de un dios es crear, pero se nos ha olvidado que tenemos esa función de crear. Entonces, el mundo se comporta como un espejo. A un lado del espejo está la imagen y al otro lado está el reflejo. El reflejo es todo el mundo material y la imagen es todo el mundo de nuestros pensamientos, nuestras creencias, nuestras convicciones, nuestros paradigmas, nuestras emociones. Todo este mundo de aquí, la imagen que tú tengas aquí de ti mismo y del mundo, está creando un reflejo a este lado del mundo, en el mundo material. Esto no es nada nuevo, así como en el cielo como en la tierra. ¿No? Decía Jesús de Nazaret. O Platón decía, en el mundo de las ideas y en el mundo de las cosas. Los yogis decían, la no mente y la mente. Todo en el universo físico se ha creado antes en el universo metafísico. Y
las etapas por las que pasa un ser humano, la primera de todas es, y te digo, la tercera es la más poderosa en la que tienes que aprender. La primera etapa es el victimismo. El victimismo quiere decir que tú crees que la vida pasa más allá de ti, que tú no tienes ningún tipo de responsabilidad sobre la vida y sobre las cosas que te pasan, y reconocerás a una víctima porque siempre está buscando culpables en el exterior. Siempre se está justificando y siempre está buscando algún culpable. El problema es que cuando tú señalas a alguien, hay 3 personas más señalándote a ti. Y que cuando tú señalas a alguien como el culpable de tu situación, pierdes todo el poder de solución de ese problema, porque depende de una tercera persona. Cuando una persona despierta, habrás oído hablar muchas veces de, este es un ser despierto. ¿Qué significa ser un ser despierto? Significa darse cuenta de que en realidad la vida la estás creando tú. De hecho, en el año 1801 se hizo un experimento científico donde se demostró lo que se conoce como el efecto observador, que básicamente lo que dice es que la realidad depende del observador que la observa y que la expectativa que tiene el observador de cómo se tiene que comportar la materia es lo que hace que la materia se reorganice para comportarse como la persona espera. Por ejemplo, ahora está muy de moda hablar de si la Tierra plana, si la Tierra es redonda, ¿no? Entonces vemos un montón de científicos y un montón de gente hablando a favor de no, la Tierra es claramente redonda o no, la Tierra es claramente plana. Mi teoría sobre todo esto, según lo que te acabo de explicar, es que la Tierra es como la mayoría de personas del planeta cree que es. Según el experimento del efecto observador de la doble rendija, si la gran masa de la Tierra cree que la Tierra es redonda, la Tierra se va a reorganizar y se va a comportar como una masa redonda. Si el paradigma de la mayoría de los seres humanos cree que la Tierra es plana, la Tierra se va a comportar como un ente plano. Esto es despertar. Y esto es darse cuenta que el reflejo del espejo, el reflejo del mundo, el mundo material, siempre, siempre, siempre te va a dar la razón. Porque el que busca, encuentra. Entonces, el que busca argumentos hacia un favor, los va a encontrar. Y el que busca argumentos hacia otro favor, también lo va a encontrar. Porque el reflejo del mundo siempre da la razón al observador. Siempre. Esto es despertar. Cuando te das cuenta de esto verdaderamente. Entonces, pasas del primer estadio de la conciencia, que es el victimismo, al segundo estado de la conciencia, que es el empoderamiento. ¿Qué significa empoderamiento? Capacidad de crear, capacidad de tomar acción. Sales del victimismo y pasas a ser de víctima a creador, de creación a creador, de un sujeto pasivo al que le suceden las cosas más allá de él mismo, a un sujeto activo que está creando su realidad activamente, continuamente. Entonces, en ese estado del empoderamiento, empiezas a conocer el principio del mentalismo, que te explico en La voz de tu alma, empiezas a conocer que el universo es mental, que los pensamientos son cosas, que, como decía Buda, nos hemos convertido en lo que hemos pensado la mayor parte del tiempo, que somos el resultado de todos nuestros pensamientos del pasado, o como decía Jesús, todo lo que nosotros pedimos en oración, creyendo que ya lo tenemos, lo recibimos. Es decir, una vez más, nuestros pensamientos dominantes son una petición. Empiezas a darte cuenta que no has podido controlar muy bien tus manifestaciones en el mundo porque básicamente el 95 a 98% de tus pensamientos son inconscientes, lo que significa que no tienes control sobre ellos. Y eso explica el por qué esa programación mental está creando realidades que tú no quieres. Y dices, pero es que yo pienso en riqueza y atraigo pobreza. Porque piensas en riqueza con el 5% de tu mente consciente, pero el otro 95% de tu mente subconsciente está pensando en pobreza. Y me dirás, Laín, ¿cómo puede ser que alguien se programe para la pobreza? ¿Hay algún beneficio en las cosas malas que te pasan? Por ejemplo, imagínate que tienes la creencia de que si ganas mucho dinero vas a generar envidias, o te va a venir Hacienda y te va a quitar todo el dinero, o que vas a tener muchos más problemas y quebraderos de cabeza. ¿Qué hace tu mente? Tiene ese programa de que el dinero es malo, es el enemigo, te puede hacer daño,
y te programa para no tener dinero. Y ese programa es un programa de supervivencia. Para tu mente es mejor que no lo tengas, porque tú te has convencido de esas ideas que ni siquiera son tuyas, las has aprendido allá afuera. Déjame saber si te está interesando esto aquí abajo en los comentarios. Entonces, con tu mente consciente dices, no, yo necesito ganar más dinero. Pero tu mente subconsciente está programada para no tenerlo, porque ha asociado dolor y sufrimiento al hecho de tenerlo. Por las razones equivocadas, pero lo tienes asociado. Por eso siempre os digo que no estás destinado, que estás programado. Incluso la gente que tiene una enfermedad, el otro día hablaba a mis alumnos de mentoría y les explicaba, hay gente, aunque parezca una locura y aunque digan que sí, con su parte consciente, su parte inconsciente hay gente que no se quiere sanar de una enfermedad. Y dices, Lain, ¿cómo puede ser? Pues porque tienen un beneficio oculto con esa enfermedad. Por ejemplo, uno de los más comunes es, todo el mundo necesitamos amor y atención. Todo el mundo necesitamos sentirnos importantes. Pero cuando una persona considera que no está teniendo la atención, perdón, y que no se siente importante en su familia, amigos, etc., descubre que cuando se pone enfermo recibe mucha atención. Entonces, la enfermedad es un mecanismo de defensa del organismo para recibir esa atención y ese amor que él ha asociado a que cuando estoy enfermo tengo más amor. Entonces, esa persona de manera inconsciente no quiere sanar porque recibe amor. O a lo mejor le está protegiendo de algo más grande esa enfermedad. Sabemos que hay muchas personas que tienen un problema de obesidad y dicen, es que yo como bien, me alimento bien y aún así no consigo adelgazar. Y es porque su mente a lo mejor tuvo, esto lo he visto en amigas mías y en mujeres, ¿no? Que han ido a terapia y les han explicado lo que les estaba pasando. Pensad que la mente controla la biología. Es decir, que tú vas a sanar de algo si tú crees que puedes sanar y si tú crees en el método para sanar y en la persona que te está dando ese método. Por eso Jesús de Nazaret decía que ningún médico cura a un familiar y que nadie es profeta en su aldea, en su tierra. ¿Por qué? Porque ya te conocen, te tienen muy visto, entonces no tienes ningún poder, ningún de sugestión sobre esa persona. Entonces, lo que te está diciendo es, pues lo que la ciencia ya ha descubierto, y que esto lo ha dicho recientemente el doctor Manel Sánchez Segarra, que aparte de hablar de que la muerte no existe, también ha dicho que casi todas las enfermedades, según el 90% de enfermedades, yo tengo la certeza de que es el 100%, son psicosomáticas. Psicosomáticas, algo psicosomático, explico en La voz de tu alma, viene del griego. Psique significa alma, mente, y somas significa cuerpo. Lo que quiere decir que la mente y el alma enferman al cuerpo. El cuerpo no solamente es el cuerpo físico, sino que es toda la materia, tus relaciones, tu economía y por supuesto tu cuerpo físico, tu salud. Entonces, esas mujeres que engordan mucho y no acaban de adelgazar, a lo mejor tienen un marido que no soportan y que el marido quiere tener relaciones con esa persona y la manera que tiene de protegerse es engordando tanto para que el marido no la desee. Conozco casos de personas que han sido abusadas de pequeñas y ahora se han engordado muchísimo. Es una manera que tienen de protegerse de que ningún hombre las desee nunca más para que no le hagan daño. Déjame saber si te resuena todas estas cosas aquí abajo. Entonces, sabemos que el subconsciente tiene un efecto en el cuerpo físico y que se refleja. Por eso se dice que vivimos en ese mundo psicosomático y que todo lo de dentro se refleja en el exterior. Por eso en un vídeo anterior te hablé también de que la gente espiritual suele parecer más joven porque tienen un espíritu de niño. Eso se ve claramente. Bueno, ¿todo esto para qué sirve? Para explicarte el segundo estadio, que es el estadio del empoderamiento, donde descubres el principio del mentalismo y todos los principios universales que te explico aquí. Descubres que tú ya no eres una víctima de las circunstancias, que no eres como un corcho flotando en mitad de la tormenta, golpeado por las olas sin saber qué hacer, ni dónde ir, ni nada, sino que realmente tienes un barco, tienes un timón, tienes una vela, y que tú puedes dirigir el timón y la vela de tu intención para crear la realidad que tú deseas. Y entonces descubres, por el principio de polaridad, que todo tiene dos polos, que puedes pasar del polo negativo de la pobreza al polo positivo de la abundancia, que puedes pasar del polo negativo de la enfermedad al polo positivo de la salud,
que puedes pasar del polo negativo de la soledad o el desamor a el polo positivo de las relaciones espectaculares y del amor. Esto es posible en la segunda etapa del despertar de la conciencia. Pero luego llega un momento en que, y déjame saber si te ha ocurrido esto, cuando descubres estos principios al principio, haces pruebas y te salen súper rápido. Por ejemplo, os hablo aquí en La Voz de tu Alma del experimento de las judías. No sé si lo has hecho alguna vez. Déjame ver si lo encuentro y te lo enseño. Tú puedes plantar 2 judías, 2 frijoles, uno al lado del otro, ¿vale? En 2 vasos diferentes. A uno lo etiquetas con palabras negativas y al otro lo etiquetas con palabras positivas. Durante el día, en uno piensas positivamente y al otro lo ignoras o simplemente le envías negatividad. Y lo que ocurre es esto. No sé si lo veis aquí. Estos son experimentos de las judías que me han mandado alumnos míos. ¿Veis que una ha crecido mucho y la otra nada? Aquí abajo igual. Vale, este experimento demuestra que nosotros creamos la realidad con nuestra mente y con nuestra intención y que afectamos a la materia. Básicamente demuestra el efecto observador que os he explicado de la física cuántica. Entonces, o buscar un aparcamiento cuando sales de casa con el coche, o haces un experimento de que alguien te invite a un café y te invita, o de que alguien te llame que hacía un montón de tiempo que no veías y ocurre, empiezas a manifestar cosas. Déjame saber si te ha ocurrido. Y esto se conoce como la suerte del principiante. O sea, cuando tú quieres lograr algo, tienes mucha información positiva en una dirección, puedo manifestar, puedo crear la realidad con la mente. Entonces, practicas, haces algo que para ti es creíble, porque además tienes mucha información nueva, estás entusiasmado, entonces te lo crees mucho y manifiestas muy rápido. Pero, cuando tratas de volver a hacerlo, entonces te cuesta mucho o no lo consigues directamente. ¿Por qué? Porque como has tenido un resultado tan grande, empiezas a crear potenciales excesivos, el principio del ritmo. Entonces, empiezas a pegarte mucho al resultado y entonces ya no te funciona y entonces te frustra y te das cuenta de que no estás solo en el universo, sino que hay más personas que también son dioses creadores y que están creando su realidad. Y te das cuenta de que el universo, en la Biblia se dice que Dios conoce hasta el último cabello de tu cabeza. Lo que quiere decir que, y es bueno que sea así, tú tienes ideas de lo que tú necesitas o tú quieres para tu vida, pero el universo que lo ve todo desde arriba es como un padre o un hijo, ¿no? El hijo te puede decir, yo quiero esto, y tú se lo niegas como padre. Pero no se lo niegas porque seas mal padre, se lo niegas porque sabes que eso no es bueno para tu hijo. Imagínate que a tu hijo le gusta todo el día comer donuts. Tú sabes que eso no es bueno para la salud de tu hijo. Si tu hijo estuviera muy empoderado y dijera, no, yo soy el creador de mi realidad, así que yo me como donuts todos los días y no quiero hacer nada de deporte, ¿cómo acabaría tu hijo? Entonces tú como padre dices, le limitas, ¿no? Y le dices, no, donuts no, tienes que aprender a comer esto. Bueno, pues Dios, el universo, la divinidad, la energía, el nombre que tú le quieras poner, lo que te está diciendo es que hay muchas cosas que tú le estás pidiendo que aunque tú creas que son buenas para ti, en realidad no lo son, pero hay una alternativa, un camino alternativo que es el que verdaderamente te va a llevar a experimentar la felicidad que tú estás buscando, que tú asocias a esa cosa que estás queriendo, pero en realidad no es ahí, es por ahí. Esto ocurre con trabajos, con relaciones. ¿Cuántas veces hemos querido estar con una persona y se nos ha negado? No solamente porque la otra persona tenga libre albedrío también, y hay que respetarlo, sino porque a veces el universo te está protegiendo de algo. ¿Cuántas veces queríamos ir a algún lugar y se nos ha estropeado el coche o hemos tenido un atasco? Nunca sabes de qué te está protegiendo el universo. Entonces entras en el tercer paso, que es la rendición. La rendición, te decía al principio del vídeo, ¿qué quiere decir? Hágase tu voluntad. Quiere decir que tú no renuncias ni a la intención ni al deseo de lo que tú quieres, pero te dejas guiar por el universo, empiezas a escuchar la voz de tu alma y a ver las señales y empiezas a practicar el camino de la no resistencia. Jesús hablaba de la no resistencia hablando de poner la otra mejilla, de no resistirte. ¿Qué quiere decir? Pues que si tú quieres ir a un lugar y de repente hay un atasco, pues
y te tienes que desviar, no te preocupas, no te enfadas, sino que piensas, me están protegiendo de algo que me iba a pasar ahí delante. Si en algún momento pierdes un vuelo, no te enfadas, es que no tenías que ir. Eso no quiere decir que renuncies a ese destino. A lo mejor vas más adelante, o dentro de 3 horas puedes coger otro vuelo, o el mes que viene, o el año que viene. Pero entiendes que Dios, el universo, la energía, te está asistiendo todo el tiempo. Y que cuando tú tienes un deseo, y ese deseo es bueno para ti, para el conjunto, no hay ni una sola razón por la que tú no puedas conseguirlo. Pero tienes que aprender a generar, porque aquello a lo que te resistes persiste. Entonces, cuando tú te estás emperrando en ir por un camino, tú no tienes que renunciar al destino que tú has elegido, pero el camino quizás puede cambiar. Entonces, cuando tú has elegido un camino y el universo te está diciendo por aquí no, por aquí no, por aquí no, desvíate un poquito, porque a lo mejor ese es el camino que te va a llevar a ese destino. Te pongo un ejemplo. Imagínate un grupo de hormigas que van caminando y tú desde arriba las ves, que van caminando por el suelo, ¿no? Y ves que la trayectoria que están tomando van a ir a parar a atravesar una autopista que pasan coches y que donde ellas quieren ir está más allá de la autopista. Pero si siguen caminando en esa dirección que es la que ellas creen que tiene que ir y es donde saben que van a llegar al destino, y es verdad. El problema es que por entre medias las van a atropellar los coches y las van a matar a todas. Entonces imagínate que tú eres Dios que lo estás viendo desde arriba y las quieres proteger. ¿Qué es lo que haces? No les persuades de que no lleguen a su destino, sino que te das cuenta de que unos metros más al lado hay como un pequeño puente que puede atravesar esa autopista y que las va a hacer, con un poquito de desviación, llegar a ese destino igual. Entonces tú les empiezas a colocar un montón de barreras a esas hormigas, les pones piedras, troncos y tal, para que no puedan atravesar por ahí y que se tengan que desviar para pasar por el puente al otro lado. La hormiga, que no sabe lo que está pasando, mira hacia arriba y se empieza a despotricar de Dios, que eres tú, diciendo, ¿por qué me haces esto? ¿Ves? Me estás poniendo trabas, es que no me apoyas en nada, es que eres lo peor, lo que hacemos siempre cuando no saben las cosas. Sin darnos cuenta, sin la hormiga darse cuenta, que tú, que eres Dios para ellas, la estás protegiendo de una muerte segura y que no le estás diciendo que no van a llegar a su destino, sino que le estás diciendo que por aquí no. Ese tercer paso, que es la rendición, es súper, súper, súper importante. Es aprender a que cuando la vida te diga por un lugar, no resistirte, decirle sí, porque eso te va a llevar a otro lugar. Cuidado, la rendición no tiene nada que ver con eliminar tu voluntad de la ecuación. Es decir, Dios da de comer a los pájaros, pero no se la echa al nido. En el libro de Daniel, en la Biblia, se dice, aquel que conoce mi nombre se esforzará y actuará. Entonces no hay que confundir la rendición con ser un vago, me dejo ir y que sea lo que Dios quiera. La mayoría de la gente hacen eso y son como un barquito dejándose llevar por la corriente. Están cómodos, no hacen nada, están ahí súper tranquilos, súper plácidos y de repente les despierta un ruido. Y una enorme catarata les está a punto de precipitar al vacío. Pero ya es demasiado tarde. ¿Por qué? Porque se han estado dejando llevar. No es esa la rendición de la que yo te estoy hablando. Yo te estoy hablando que tú tienes un deseo, te enfocas en él, lo visualizas y vas a por él. Pero que en ese camino de ir a por él, cuando haya algo que no esté cuadrando, no te resistas. Sé como el agua cuando baja de un río, que cuando ve una roca la bordea. No trata de, venga, voy a partir esta roca. No, lo que hace es, yo estoy bajando por aquí, aquí hay una roca, y si veo que aquí hay una roca, no intento partirla, sino que la bordeo y sigo mi camino. Ese es el principio de no resistencia a la metafísica. Y es lo que enseñaba Jesús cuando decía que pusiéramos la otra mejilla. Es decir, no te resistas, déjalo pasar, pero tú sigue tu camino. Ese tercer paso de la rendición es fundamental. A veces nos estamos apegando tanto al resultado que no nos damos cuenta que Dios nos está ayudando, o el universo nos está ayudando desde arriba, y nos está diciendo, por aquí no, es por aquí. Cuando aprendemos a confiar
y a tener fe, porque la fe es la convicción de lo que no se ve, la certeza de lo que se espera. Cuando empiezas a confiar, entonces es cuando la vida empieza a fluir y te empieza a ir todo muchísimo mejor. Eso se hace aprendiendo a escuchar la voz de tu alma, esa voz interna que te va a ir guiando siempre a través de sensaciones, a través de, a veces, de imágenes, a través de voces, pero normalmente es a través de sensaciones. Esto sí, esto no. Si empiezas a guiarte por ahí a escuchar la voz de tu alma, tu vida va a empezar a ir bien, porque vas a ser guiado desde arriba. Y creo que ese es uno de los propósitos fundamentales del ser humano, aprender a escuchar la voz de su alma y aprender a ser guiados en esa dirección. Suscríbete a este canal, mañana viene otro vídeo muy poderoso y si quieres ir un paso más allá te espero en la saga de la voz de tu alma. Si quieres los 12 tomos enteros los tienes aquí abajo en mi página web y si no en Amazon, las mejores librerías, empieza por el primero y ve leyendo el tomo 1, tomo 2, así hasta los 12 tomos. Esto te va a dar una sabiduría ancestral de más de 10.000 años que te ayudará a entender qué es la vida y cómo puedes crear la vida de tus sueños, que es posible. Con estos principios es posible. No me lo creas, compruébalo. Nos vemos en La Voz de tu Alma y nos vemos en el vídeo de mañana. Te quiero mucho. Que pases un día espectacular. ¡Chao! ¿Cuántas veces has dudado al caminar? ¿Cuántos sueños buscaste a lo ancho del